Continuamos con nuestra serie de 21 siglos con los 21 acontecimientos más importantes de cada siglo. Y entramos ahora en el siglo XVII, un tiempo marcado por profundas crisis exteriores, pero también por una notable renovación interior de la Iglesia. Es un siglo de guerras, divisiones religiosas y cambios culturales acelerados. Sin embargo, en medio de estas tensiones, la Iglesia permanece fiel a su misión, respondiendo con santos, caridad organizada, vida interior y una espiritualidad silenciosa y firme. Quédate hasta el final para descubrir cómo, en este periodo complejo de la Edad Moderna, la Iglesia se mantiene entre la crisis y la fidelidad guiada por el Espíritu Santo. Este siglo se desarrolla plenamente dentro de la Edad Moderna, en un contexto de ruptura de la unidad religiosa de Europa, fortalecimiento de los estados y surgimiento de nuevas mentalidades. La Iglesia ya no vive en el marco de la cristiandad medieval, sino en un mundo marcado por la división, el conflicto y la transformación cultural. Sin embargo, lejos de desaparecer o diluirse, la Iglesia atraviesa este tiempo con una profunda renovación interior. Se afianza la reforma iniciada por el Concilio de Trento, florecen grandes santos, se fortalecen las misiones y la caridad, y se propone a figuras como San José como modelo de fidelidad silenciosa y custodia de la fe. El siglo XVII nos muestra así a una iglesia que, aún rodeada de crisis exteriores, permanece fiel a Cristo, renovándose desde dentro y dando frutos espirituales duraderos para la historia. Comenzamos. Número 1. Los jubileos del siglo XVII y la centralidad espiritual de Roma. Durante este siglo XVII, la Iglesia celebra varios años santos, en 1600, 1625 y 1650, reafirmando a Roma como centro espiritual de la cristiandad en un tiempo de división religiosa. Los jubileos se convierten en espacios de conversión, penitencia y renovación interior, en plena Edad Media. Número 2. Este siglo se caracteriza por avances científicos, como el descubrimiento del telescopio de Galileo y de la literatura. En 1603, Shakespeare escribe Hamlet. En 1605, Cervantes publica El Quijote de la Mancha. Estos acontecimientos, sin duda, impactan positivamente el avance de la Iglesia. Número 3. Unión de los armenios católicos con Roma en 1607. El 12 de mayo de 1607, una parte de la Iglesia armenia entra en plena comunión con Roma. Este acontecimiento refleja el esfuerzo constante de la Iglesia por sanar divisiones históricas y preservar la unidad de la diversidad de ritos, tradiciones y culturas cristianas. Número 4. San Francisco de Sales y la santidad en la vida cotidiana. En 1608. Con la publicación e introducción a la vida devota, San Francisco de Sales enseña que la santidad no es exclusiva de religiosos o monjes, sino que está al alcance de los laicos en su vida diaria. Su espiritualidad marcará profundamente a la Iglesia moderna. Número 5. La renovación espiritual post-tridentina. El siglo XVII es heredero directo del Concilio de Trento. La Iglesia vive una profunda renovación doctrinal, pastoral y moral. Mejora la formación del clero, se fortalecen los sacramentos y se impulsa una vida cristiana más consciente y disciplinada frente a los errores doctrinales. Número 6. Fundación y expansión de las iglesias orientales católicas. San Josafat en 1617. Con la orden basiliana y la figura de San Josafat, la Iglesia refuerza la comunión de las iglesias orientales católicas. Este movimiento subraya la fidelidad a Roma, incluso en contextos de persecución, y el valor del martirio como testimonio de unidad. Número 7. La expansión y consolidación de la Iglesia en América Latina. Durante el siglo XVII se consolidan diócesis, parroquias, conventos y templos en América. La Iglesia se convierte en un eje fundamental de la vida social, educativa y espiritual del continente, acompañando el proceso evangelizador iniciado en los siglos anteriores. Número 8. La tensión entre fe y razón en la Edad Moderna, el caso Galileo. Los avances científicos del siglo XVII generan tensiones con la cosmovisión tradicional. El caso de Galileo refleja un momento complejo del diálogo difícil entre la fe y la ciencia.
que no debe leerse como oposición esencial, sino como un proceso histórico marcado por errores humanos y nuevos paradigmas. Número 9. San José, modelo de silencio y custodio de la Iglesia. En 1621 el Papa Gregorio XV decretó como fiesta litúrgica para toda la Iglesia el 19 de marzo, Día de San José. En un siglo marcado por conflictos religiosos y transformaciones profundas, la Iglesia presenta a San José como modelo de obediencia religiosa, fidelidad y custodia del misterio de Dios. Su figura se consolida como referencia espiritual para la Iglesia de la Edad Moderna, llamada a proteger la fe en medio de un mundo en cambio constante. Número 10. La espiritualidad e interioridad cristiana. El siglo XVII ve florecer corrientes espirituales centradas en la oración interior, el recogimiento y la vida contemplativa. Frente al ruido de guerras, disputas religiosas y cambios culturales, la Iglesia responde profundizando la vida interior como caminos hacia Dios. Número 11. San Vicente de Paúl y las Hijas de la Caridad. En 1625, San Vicente de Paúl funda con Santa Luisa de Marillac la Congregación de las Hijas de la Caridad, marcando un hito en la historia de la vida consagrada. Por primera vez, religiosas salen de los claustros para servir directamente a los pobres, enfermos y marginados. Este acontecimiento refleja una iglesia que responde a las crisis sociales del siglo XVII, con una caridad organizada, visible y profundamente evangélica, haciendo del servicio a los más necesitados un verdadero camino de santidad. Número 12. San Martín de Porres, Santidad y Caridad en América. San Martín de Porres, fallecido en Lima en 1639, encarna una de las figuras más luminosas de la santidad americana. Humilde, pobre y profundamente caritativo, su vida muestra que la santidad no conoce fronteras ni condiciones sociales. En él, la Iglesia del Nuevo Mundo ofrece un testimonio de fe vivida en el servicio silencioso, la oración constante y el amor concreto a los más necesitados, convirtiéndose en un referente espiritual para toda la cristiandad. Número 13. Las misiones jesuíticas en Paraguay. Durante el siglo XVII, las reducciones jesuíticas del Paraguay se consolidan como una experiencia única de evangelización. En ellas, los pueblos indígenas son instruidos en la fe cristiana, educados y protegidos frente a abusos coloniales. Estas comunidades reflejan el ideal misionero de la Iglesia: anunciar el Evangelio, respetando la dignidad humana, integrando fe, cultura y justicia social. Número 14. La renovación espiritual y pastoral, heredera del Concilio de Trento. El siglo XVII es fruto directo de la aplicación del Concilio de Trento. La Iglesia refuerza la formación del clero, la vida sacramental, la catequesis y la disciplina eclesial. Esta renovación no se limita a lo doctrinal, sino que busca una fe más vivida, consciente, capaz de sostener al pueblo cristiano en medio de las divisiones religiosas y desafíos de la modernidad. Número 15. Unidad en las diferencias. Iglesias orientales católicas en comunión con Roma. A lo largo del siglo XVII se afianza la comunión con varias iglesias orientales, como los armenios y los sirios católicos. Estos procesos muestran el esfuerzo constante de la Iglesia por mantener la unidad sin uniformidad, respetando ritos, lenguas y tradiciones propias. La comunión con Roma se presenta como un vínculo espiritual y doctrinal, no como una negación de la identidad oriental. Número 16. El florecimiento de grandes santos y maestros espirituales del siglo XVII. Este siglo es particularmente fecundo en figuras de santidad y espiritualidad profunda. Santos, místicos, pastores responden a una crisis de su tiempo con oración, enseñanza y ejemplo de vida. La Iglesia muestra así que la renovación auténtica no nace solo de estructura, sino de corazones transformados por Dios. Número 17. El fortalecimiento del papado en la Edad Moderna. En medio de tensiones políticas, guerras y divisiones religiosas, el papado del siglo XVII mantiene su papel como eje de unidad espiritual y doctrinal. Los pontífices de este periodo guían a la Iglesia con firmeza pastoral, promoviendo la reforma interna, la vida sacramental, las misiones y la caridad, asegurando la continuidad de la Iglesia en un tiempo de profundos cambios. Número 18.
Difusión de la espiritualidad y de los padres de la Iglesia en lengua vernácula. Durante el siglo XVII se intensifica la traducción y difusión de las grandes obras de los padres de la Iglesia y de los maestros espirituales a las lenguas vernáculas. Textos como las Confesiones de San Agustín llegan a un público más amplio, favoreciendo una fe más interior, reflexiva y consciente. Esta apertura permite que la espiritualidad cristiana no quede restringida a monasterios o universidades, sino que nutra la vida cotidiana de los fieles. Número 19. Papas de este siglo. Durante este siglo pasaron por la silla de Pedro un total de 11 papas, los cuales se enumeran a continuación. León 11, Pablo 5, Gregorio 15, Urbano 8, Inocencio 10, Alejandro 7, Clemente 9, Clemente 10, Inocencio 11, Alejandro 8, Inocencio 12 y Clemente 11. Número 20. Una iglesia en crisis y en renovación. El siglo XVII muestra una iglesia que, aún atravesando divisiones, guerras y tensiones culturales, responde con una profunda renovación espiritual. Surgen grandes santos, se fortalecen las obras de caridad, se expande la acción misionera y se profundiza la vida interior. La crisis no paraliza a la iglesia, sino que la impulsa a una fe más consciente, vivida y comprometida. Número 21. Conclusiones. El siglo XVII es un tiempo de contrastes, crisis externa y riqueza interior, rupturas visibles y fidelidad silenciosa. En medio de la modernidad naciente, la Iglesia reafirma su misión evangelizadora, su vida sacramental y su llamado a la santidad. Santos, misiones, caridad y una espiritualidad profunda muestran que, incluso en los momentos más complejos de la historia, el Espíritu Santo sigue guiando a la Iglesia. Reflexiones. Al concluir este recorrido por el siglo XVII, te invito a mirarlo no solo como una sucesión de acontecimientos, sino como un tiempo de discernimiento para la Iglesia. En medio de guerras, divisiones profundas y transformaciones culturales, la Iglesia no respondió con ruido ni con ruptura, sino con fidelidad, vida interior, caridad concreta y santidad silenciosa. Santos, misioneros y pastores mostraron que la verdadera renovación nace desde adentro, cuando el corazón permanece anclado en Dios. Este siglo nos recuerda que las crisis exteriores no necesariamente debilitan la fe, muchas veces la purifican y la hacen más fecunda. ¿Cuál de estos acontecimientos refleja mejor para ti esa fidelidad de la Iglesia en tiempos difíciles? Te leo en los comentarios y seguimos reflexionando juntos. Fuentes generales del curso: José Orlandis, Historia de la Iglesia Católica, Editorial Real. Monseñor Febres Cordero, Breviario de Historia de la Iglesia. Enciclopedia Católica, Así Prensa. Román A. Gutiérrez, Diccionario de Historia de la Iglesia, Ediciones Paulina. Padre Javier Olivera Rabasi, Historia del Cristianismo, que no te la cuenten. Otras fuentes de referencia: Enciclopedia Británica, Estudios históricos y teológicos sobre el papado, la cristiandad medieval y el pensamiento cristiano, diccionarios teológicos especializados y documentos del magisterio de la Iglesia. Si este recorrido por el siglo XVII te ha ayudado a comprender mejor cómo la Iglesia ha permanecido fiel en medio de crisis y transformaciones, te invito a suscribirte al canal Unidas en la Fe y a seguir caminando juntos a través de la historia del cristianismo. Gracias por tu me gusta, por compartir este contenido y por dejar tu reflexión en los comentarios. Nos encontramos en el próximo siglo para seguir contemplando cómo Dios guía a su iglesia a lo largo del tiempo, si Dios quiere.